noches. Nos encontramos en el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Esta noche me acompaña el doctor Eduardo Tepa Alarcón. Él es egresado de la licenciatura y de maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón. Es doctor en Derecho por este instituto, profesor titular de la materia de Práctica Forense de Amparo en la universidad de donde egresó y es profesor de las maestrías en esta institución. Así también se ha desempeñado en instituciones públicas y privadas y actualmente es abogado postulante. El día de hoy vamos a hablar sobre la sentencia de amparo y sus consecuencias. Cabe precisar que el amparo es un medio de control de constitucionalidad, legalidad y convencionalidad por excelencia, con el objeto de proteger los derechos fundamentales en contra de los actos y normas generales de la autoridad. Respecto del tema que nos ocupa, la sentencia en específico es el acto jurisdiccional realizado por la autoridad de amparo que resuelve la controversia constitucional planteada. El sentido de la sentencia puede ser negando, sobreseyendo o concediendo el amparo. Doctor, en el caso de el que nos ocupa, en el supuesto de la concesión del amparo y de la protección al quejoso, ¿cuáles serían los efectos para la autoridad responsable? Claro que sí. Antes que nada, hola Alexandra, es un gusto estar aquí contigo. Gracias. Para efecto precisamente de llevar esta plática relacionada con la sentencia de amparo y su ejecución. Una etapa importante precisamente dentro del juicio de amparo es esta, ya que el amparo no concluye con la sola emisión de la sentencia, sino precisamente hay que ejecutarla. ¿Cómo la vamos a ejecutar? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Recordemos que, una sentencia, como tú acertadamente lo dijiste, va a tener como consecuencia el resolver la litis que se le plantea. En este caso hablamos de una litis constitucional. De igual forma, como tú lo acabas de mencionar, la sentencia de amparo puede emitirse en tres sentidos. Niega el amparo y protección de la justicia de la Unión, esto es que no existe inconstitucionalidad en el acto reclamado, o bien los argumentos expuestos en el concepto de violación, cuando no es suplencia en la deficiencia de la queja, cuando no exista esta, fueron deficientes y por lo tanto es procedente negar la concesión del amparo. Puede ser que se sobresea por alguna de las causales que se encuentran previstas precisamente en la ley de amparo, y el último supuesto, que es precisamente el ampara y protege la justicia de la Unión. Debemos de tomar en cuenta que en una sentencia de amparo, dependiendo de las autoridades responsables que hayamos señalado y de los actos reclamados que se hayan indicado en el escrito inicial, puede existir una sentencia de amparo que emita, niega, sobresee, ampara, sobresee, niega, ampara y todas las combinaciones que se puedan dar, atendiendo precisamente a esta circunstancia sobre la que versó la litis constitucional. En el caso que estamos observando, que tú mencionas precisamente, es cuando se otorga el amparo y protección de la justicia de la Unión. ¿Qué pasa en ese supuesto? El artículo 77 de la ley de amparo establece precisamente los efectos de una sentencia de amparo. ¿Hasta dónde es el alcance de esa sentencia de amparo? Y nos establece dos fracciones este artículo que acabo de mencionar. Nos habla la ley de amparo que cuando la sentencia de amparo versa sobre actos de carácter positivo, es obligar a la autoridad a retrotraer las cosas al estado que guardaban hasta antes de la emisión del acto. Cuando son actos de carácter negativo, obligar a la autoridad a hacer lo que la ley le obliga, lo que la ley le indica. Sobre esta circunstancia, precisamente, las sentencias de amparo deben de indicar de manera clara los alcances de la resolución, los alcances de ese amparo y protección de la justicia de la Unión. Si en un momento dado esto es deficiente dentro de la sentencia de amparo, tenemos y podemos empezar a tener problemas en la ejecución, porque la autoridad responsable no va a saber hasta dónde llegar para efecto de cumplir con esa resolución, ¿sí? Y tenemos entonces que cuando una sentencia ha causado ejecutoria, o bien ya sea porque no se interpuso recurso o interponiéndose este se agotó, o bien como en el amparo directo, que no puede impugnarse las resoluciones, salvo los casos que la misma ley de amparo señala, tratándose de inconstitucionalidad. Bueno, pues entonces en esos casos la sentencia de amparo se debe de materializar. Se le debe de obligar a la autoridad responsable precisamente a llevar a cabo la conducta establecida dentro de esa resolución.
Para esto, bueno, pues se le tiene que notificar a la autoridad responsable para que lleve a cabo el cumplimiento de la sentencia. Y la autoridad responsable tendrá un término de 3 días para efecto precisamente de cumplir con esa resolución. Esto nos lo prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo, donde transcurrido estos 3 días, si la autoridad responsable no cumple con esa sentencia de amparo, entonces se le podrá aplicar una multa que va desde 100 a 1000 días de salario mínimo para efecto precisamente de compeler que lleve a cabo esa resolución. Pero no solamente ahí, la Ley de Amparo establece el supuesto de que en caso de que esta autoridad, desde el momento de su notificación, se la percibe, para el caso de que si no cumple con esa sentencia de amparo, se podrá iniciar el incidente de inejecución de sentencia. Incidente que ya platicaremos precisamente en otro tema, en otra grabación, porque es muy amplio precisamente la manera como se va a desarrollar este incidente de inejecución. Pero bueno, cabe referir también que tratándose de este cumplimiento de la sentencia de amparo, no solamente se le va a notificar a la autoridad responsable, es decir, a la autoridad que fue en contra de quien se combatió el acto reclamado, sino también a su superior jerárquico, para que el superior jerárquico le notifique a la autoridad responsable que precisamente tiene una sentencia de amparo que tiene que acatar. La función que tiene que llevar a cabo esta autoridad superior es precisamente eso, notificarle. Si se acredita que no se le notificó por parte de este superior hacia el inferior, bueno, pues entonces también será acreedor a una multa y también será solidario en el incidente de inejecución de sentencia. Tenemos entonces que el cumplimiento de la sentencia de amparo, no solamente la autoridad responsable está obligada, sino su superior jerárquico, pero además todas aquellas autoridades que tengan relación con la desaparición o el cumplimiento de esa sentencia, ¿sí? Esto es que una autoridad que no haya sido relacionada en la demanda de amparo, pero tenga relación con la ejecución, también se encuentra obligada a llevar a cabo ese acatamiento de sentencia, ¿sí? Esto precisamente tiende a proteger y preservar el orden constitucional. En un momento dado, esos 3 días se pueden ampliar, pero siempre y cuando sea de manera justificada y también que la autoridad responsable lo haya solicitado. Es decir, le notifica a la autoridad responsable como autoridad federal que emitió la resolución, o bien está acatando el cumplimiento de esa resolución, le notifico que tiene un término de 3 días, pero esta se ve imposibilitada a llevarlo a cabo dentro de ese término, ya sea por la complejidad del asunto o por la materia misma sobre lo que versa precisamente esa restitución de derechos. En ese caso, la autoridad responsable puede solicitar a la autoridad que está conociendo del amparo que le dé un término más amplio para cumplir con dicha resolución, ¿sí? Ok, doctor. Si tratamos en el primer supuesto de que la autoridad responsable acata la resolución emitida por la autoridad de amparo, Sí. ¿cuáles serían las consecuencias? Ok. Si acata esa resolución de amparo, podemos establecer que en un momento dado ese cumplimiento tiene que ser revisado por la autoridad que está conociendo del juicio de amparo. La Ley de Amparo establece que tratándose del amparo indirecto, se le va a dar vista al quejoso por un término de 3 días para que se pronuncie respecto del cumplimiento de la sentencia. Siendo amparo directo, le daban a dar vista precisamente al quejoso para que se pronuncie dentro de un término de 10 días. Este término tiene por objeto precisamente que el quejoso se manifieste respecto de ese acatamiento llevado por la autoridad responsable. Es importante señalar que en esta nueva Ley de Amparo no solamente el quejoso, sino también el tercero interesado tiene la oportunidad de pronunciarse respecto del cumplimiento. Y aquí caben 2 cosas. Una, que el cumplimiento esté debidamente efectuado, debidamente acatado, y entonces ahí, precisamente, el quejoso mostrará su conformidad con ese cumplimiento. Pudiera ser el otro supuesto en el cual la sentencia de amparo no es debidamente acatada, ya sea que existe una deficiencia o existe un exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. En este caso, el quejoso, si hay una deficiencia, se va a inconformar. Si existe una situación de ser excesiva, pues en muchas de las ocasiones el quejoso se quedará calladito para efecto de obtener un derecho mayor al que se le otorgó. Por eso es que el tercero interesado interviene para decir, ¿sabes qué? Esa sentencia de amparo se está excediendo precisamente el cumplimiento por parte de la autoridad responsable de lo que tiene que llevar a cabo. En esa situación, después de transcurridos los 3 días o 10 días según el tipo de amparo, la autoridad que está conociendo del amparo se va a pronunciar respecto de ese cumplimiento y va a delimitar si existe precisamente el acatamiento completo, existe deficiencia o bien está excesivo el cumplimiento de la sentencia de amparo.
En este caso, se le puede requerir a la autoridad responsable para que acate la resolución. Se le vuelve a compeler para efecto de que cumpla con lo que se está determinando. Y en contra de esa resolución, precisamente, el quejoso, el tercero interesado, se podrán precisamente ya con posterioridad ver si en verdad se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Cabe señalar también que, por ejemplo, una nueva situación que establece la legislación relativa a la materia es de que se pueda solicitar la precisión de la sentencia. Si bien es cierto que la misma sentencia de amparo debe de ser clara y debe de abarcar los puntos sobre los que se está concediendo precisamente la protección de la justicia de la federal, pues puede ser que por situación de error humano esa sentencia no esté redactada de manera clara, ¿sí? Recordemos que las autoridades que fungen dentro del Poder Judicial pues no son completamente digamos infalibles o de no equivocarse o no llevar a cabo situaciones a través de las cuales se establezcan algunos aspectos no muy claros para poder acatar esa resolución. Entonces, ahí de oficio se puede establecer la precisión de la sentencia, o bien las partes pueden solicitar el incidente de precisión de sentencia o incidente de declaración de sentencia de amparo, para saber esos alcances que se tienen que dar, ¿sí? Si en un momento dado, reitero, esa sentencia no se tiene por cumplida, entonces se le va a volver a requerir a la autoridad por un término de 3 días para que acate dicha resolución. Otra cosa importante, fíjate, que surge en esta situación de la vista que se le da a las partes para el cumplimiento, para que se pronuncie respecto del cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable, es que la ley de amparo también establece que aquí puede intervenir los terceros extraños que resulten afectados por el cumplimiento de la sentencia de amparo. Esto es, aquellas personas que no intervinieron en el juicio de amparo, que no fueron parte en términos del artículo 5º de la ley de amparo, pero que sin embargo la autoridad responsable en el momento que materializa el cumplimiento de la sentencia afecta a un tercero. Entonces, en primer lugar, la ley de amparo establece precisamente en estos supuestos del artículo 196 que tendrá un término de 10 días ese tercero extraño para pronunciarse respecto del cumplimiento de la resolución. Ojo, puede intervenir en este momento el tercero extraño o bien a través del recurso de inconformidad, como más adelante veremos si nos alcanza el tiempo de hablar precisamente de ello. Perfecto. ¿Sí? Ok, bueno, doctor, en un segundo supuesto, la autoridad responsable acata la sentencia de amparo, pero, o sea, no estamos hablando de un exceso, sino más bien de una repetición del acto reclamado. Okay. Esta situación acontece precisamente en la práctica. ¿Qué pasa? La autoridad responsable, en el momento en que acata dentro del término previsto en la ley de amparo, vuelve a cometer la misma violación sobre la que versó el acto impugnado. En ese momento, la parte que resulta afectada tiene un término de 15 días para poder interponer esta repetición del acto reclamado. Cabe señalar que, así como lo veremos en su oportunidad, el incidente de inejecución de sentencia de amparo y la repetición del acto reclamado trae como consecuencia no solamente la destitución del servidor público y su inhabilitación, sino también trae consecuencias de tipo penal. Si se acredita que la conducta fue dolosa en llevar a cabo la conducta, ya sea de omisión en el cumplimiento de la sentencia o ya sea repetir la misma violación, entonces podremos imponer penas que van de 5 a 10 años. ¿Sí? Okay. Entonces, estamos ahorita tratando el supuesto de un acatamiento de la sentencia. De la sentencia de amparo, así es. En el caso de un incumplimiento de la sentencia. En el caso de un incumplimiento de la sentencia, reitero, eso sería un incidente de inejecución de sentencia. Pero ¿qué te parece si hablamos ahorita en este momento acerca del cumplimiento sustituto? Para establecer este mismo línea en el cual la autoridad responsable está precisamente queriendo cumplir, pero no puede. Perfecto. En el cumplimiento sustituto que prevé también la ley de amparo, en el artículo 204, se establece que cuando la sentencia de amparo no puede cumplirse, ya sea porque tiene impedimento la autoridad para efecto de volver a entregar los derechos que le fueron vedados al quejoso, o bien, de caso de cumplirse con esa sentencia de amparo, traería mayores perjuicios a la sociedad que beneficios al quejoso, se puede promover el incidente de cumplimiento sustituto. En este incidente de cumplimiento sustituto, que se seguirá en términos de los incidentes que prevé la ley de amparo, se podrán ofrecer pruebas para acreditar los daños y perjuicios para efecto de que sea resarcido económicamente el quejoso y de esa manera
alivie la situación de que le fue vedada precisamente por el acto declarado inconstitucional, ¿sí? De esa manera, a través del incidente de cumplimiento sustituto, va a tener una recuperación precisamente en su patrimonio de esos daños que fueron ocasionados. La resolución que se emite en este cumplimiento sustituto puede ser impugnada también a través del recurso de inconformidad. Entonces, a través de esta circunstancia, ya se puede establecer debidamente que la sentencia de amparo se tiene por cumplida. Este incidente de cumplimiento sustituto puede ser también incluso declarado de oficio por la autoridad federal, ¿sí? Y prevé aún más precisamente estas situaciones de cumplimiento sustituto, ya que en este apartado de la ley de amparo se establece que incluso una sentencia de amparo puede ser negociada entre el quejoso y la autoridad responsable, para efecto precisamente no de que ya no se vea impedida, ya no sea que en un momento dado existan mayores daños, sino simple y sencillamente se quiere negociar el cumplimiento de la sentencia de amparo, se puede establecer mediante un convenio el mismo para efecto de dar por concluido y por satisfecho ese cumplimiento. Entonces, doctor, resumiendo un poco este punto, podemos decir que este cumplimiento sustituto puede ser solicitado por la autoridad responsable, por el quejoso e incluso dictado por oficio por la autoridad de amparo. Así es, Okay. se puede establecer. ¿Sí? ¿Sí? Y en un momento dado este cumplimiento sustituto se va a promover ante la misma autoridad que tiene la obligación de llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, es decir, ante el órgano del Poder Judicial que está llevando a cabo los trámites para el cumplimiento de la sentencia de amparo. ¿Sí? Okay. Otra situación novedosa que se establece en esta ley de amparo es de que precisamente en contra de los actos de ejecución de las sentencias tramitados durante la ejecución de la sentencia de amparo, que traiga como consecuencias daños y perjuicios graves en perjuicio de las partes, ¿sí? Entonces se pueden inconformar en contra de estos actos procesales. No estamos hablando de los actos procesales últimos, como es la admisión de una repetición del acto reclamado, no estamos hablando de los actos últimos, como es el cumplimiento sustituto, no estamos diciendo del acto último del incidente de ejecución, sino de los actos procesales durante la ejecución de la sentencia de amparo. Todos aquellos actos que el Poder Judicial emita pueden ser impugnados a través del recurso de queja en términos del artículo 97, fracción primera, inciso E de la ley de amparo. En esos supuestos, nosotros podemos impugnar los actos procesales en ejecución de sentencia, situación que antes no podía llevarse a cabo. Hasta el momento en el que ya se tuviera como cumplimentada. Exactamente, que ya podríamos interponer. De hecho, la ley de amparo establece que durante el procedimiento existen 3 recursos: revisión, queja y reclamación, y tratándose de la ejecución, la inconformidad. Pero es inconformidad en contra de los actos últimos de las resoluciones emitidas en los actos procesales que anteriormente hemos hablado. Así es. Entonces, este recurso de inconformidad que viene siendo recurrente y novedoso en esta nueva ley de amparo, ¿bajo qué supuestos se puede promover? Ok. Fíjate que tanto como novedoso no, porque ya se prevía en la anterior ley de amparo inconformidad, pero teníamos una situación sui generis que ocurre frecuentemente en el sistema jurídico mexicano, que se mencionaba la inconformidad, pero no se decía que era un recurso. Incluso el Poder Judicial se pronunció en el sentido de que no era un recurso sino un medio de impugnación, situación ahí media sui generis que se da precisamente, reitero, en nuestro sistema, ¿sí? Entonces este recurso de inconformidad ya lo ubica esta nueva ley precisamente en la ejecución de la sentencia de amparo. Ya es para los actos de ejecución, pero reitero, los actos que resuelvan precisamente la repetición del acto reclamado, el exceso de efecto, el incidente de inejecución, y la que tenga precisamente por satisfecha o no satisfecha la resolución, ¿sí? En contra de estos actos procesales podemos interponer la inconformidad, y aún más, fíjate que en el caso precisamente de, hablábamos hace rato del tercero extraño, del tercero extraño procedimiento de amparo, él tiene un término de 15 días para poder impugnar a través del recurso de inconformidad el cumplimiento de una sentencia de amparo. En el primer supuesto, cuando hablábamos precisamente que se le dan vista a las partes con el cumplimiento de la sentencia, en ese caso establecemos que este tercero extraño tiene conocimiento precisamente de ese cumplimiento en el momento que se está efectuando, en el momento que se le está dando vista a las partes. Pero pudiese ser que el tercero extraño no estuviera por enterado
de que está siendo afectado por el cumplimiento de la sentencia de amparo. En este caso, en el momento que él se entera, tiene un término de 15 días para poder interponer el recurso de inconformidad. ¿Sí? Esto significa entonces que esta persona afectada por el cumplimiento de la sentencia no va a interponer un nuevo amparo, sino dentro de ese amparo que se ventiló, va a poder impugnarlo a través de la inconformidad. ¿Sí? En el supuesto de que este tercero extraño se entera, presenta su recurso de inconformidad, el objeto de que se siga tramitando en el mismo juicio de amparo es por economía procesal, ¿no? Para evitar después un nuevo juicio de amparo sobre unos hechos que ya fueron materia de un juicio de amparo. Así es, porque además cabe señalar que esta inconformidad que va a interponer el tercero extraño, única y exclusivamente va a tener como fin el ver si se le afectaron o no sus derechos. La sentencia de amparo ya no puede ser modificada. Esa ya quedó firme. Esa ya se está cumpliendo de manera excesiva porque se está afectando este tercero extraño, pero eso no lo va a tocar. Única y exclusivamente lo que va a tocar es los daños que se le están ocasionando a este tercero extraño. ¿Sí? Hasta ahí única y exclusivamente. Y en el supuesto de demostrarse que sí hay daños en este cumplimiento, se tendrá que emitir una resolución donde se le resarza precisamente de esos daños que se le están ocasionando. ¿Sí? ¿Y podríamos volver a caer en un cumplimiento sustituto? Podríamos caer en un cumplimiento sustituto, o bien que la autoridad responsable emita otra nueva resolución en acatamiento de la sentencia de amparo para efecto de dejar intocados los derechos que están afectando a ese tercero extraño. ¿Sí? Y un último supuesto, Ale, es precisamente cuando se cumple con la sentencia de amparo y la misma resolución que se emite en cumplimiento de la sentencia de amparo tiene vicios propios. Se acata con lo que establece la sentencia de amparo. Estamos hablando de manera particular en el ámbito procesal, en aquellos juicios, procedimientos donde se interpuso un amparo y ese amparo fue otorgado para efecto de que la autoridad subsane violaciones procesales que se cometieron. En términos de ello, la autoridad responsable emite una nueva resolución donde deja de violar esos supuestos que ya se estudiaron y en esa nueva emisión comete otra vez violaciones en perjuicio de alguna de las partes. En ese supuesto, si son violaciones propias, entonces se podrá interponer un nuevo amparo. ¿Sí? Okay. Porque la sentencia de amparo fue debidamente cumplida. Aquí hablamos de un amparo para efectos donde se le da libertad de jurisdicción a la autoridad para que una vez solventada la violación, emita otra resolución con plenitud de jurisdicción. Cometiste estas violaciones, por ejemplo, interpusiste un recurso de apelación, una de las partes, la autoridad responsable, una sala, hizo el análisis de 2 agravios cuando fueron expuestos 3, el juicio de amparo se otorga para el efecto de que se estudie ese agravio que no fue estudiado en la apelación, y en el momento que la autoridad responsable emite una sentencia donde estudia ese agravio que no fue debidamente estudiado o que fue completamente omisivo en estudiar, entonces esa resolución, si tiene vicios propios, la parte que resulte afectada podrá interponer un nuevo amparo. ¿Sí? Porque tenemos también una nueva figura dentro de esta nueva ley, que es el amparo adhesivo. Pero hablar del amparo adhesivo nos llevaría una plática mayor a la que estamos teniendo en este momento. Así es. Ahorita vamos a... Sí, yo entiendo que dentro de todo lo que se habla del cumplimiento del amparo existen diversas aristas que podríamos ir nosotros tomando. Entonces nos vamos a tratar de concentrar nada más en el cumplimiento. Así es. Y de hecho yo te sugeriría que en un momento dado, en una próxima plática que tengamos, hablemos nada más de la inejecución de la sentencia, por todo lo que tiene en relación a la misma. Doctor, en este caso, usted hablaba de que este supuesto, en el caso del recurso de inconformidad, se presenta únicamente al final del cumplimiento o del acatamiento de la sentencia, ¿no? Ya para los efectos finales. Pero que dentro de todo este proceso del acatamiento del amparo pueden haber también violaciones al procedimiento. Entonces, en ese caso, ¿qué procedería o cuál sería
el recurso en el cual recaerían las partes para poder hacer valer estas violaciones, o un ejemplo de una violación. Como te decía hace rato, puede ser el recurso de queja, el que nosotros podemos interponer en contra de las resoluciones emitidas durante la ejecución. Un ejemplo pudiera ser el caso de que se le da vista a la autoridad responsable para que cumpla con la sentencia de amparo. La autoridad responsable solicita una prórroga para efecto precisamente de poder cumplimentar. La autoridad que conoce del amparo se la niega, ¿sí? A pesar de que tiene derecho a solicitar esa ampliación, debidamente motivado de por qué es la misma. En contra de esa imposición de la multa se podría interponer el recurso de queja, dentro de un término precisamente de 5 días, ante la misma autoridad que está conociendo de esa ejecución, y lo va a resolver el superior. También se presentaría en el supuesto de que la autoridad responsable no notificara sobre la resolución al quejoso y al tercero interesado, o sea, sobre el cumplimiento o el acatamiento de la sentencia. Hablamos precisamente de la interposición del recurso de queja en situaciones procesales emitidas por la misma autoridad que conoció del amparo y que está llevando a cabo el cumplimiento de la sentencia. Las situaciones de la autoridad responsable será precisamente ver el supuesto para efecto de saber cómo lo vamos a impugnar, ¿sí? Porque una cosa es los actos procesales que lleva a cabo la autoridad responsable y la otra es los actos procesales que lleva a cabo la autoridad judicial federal para cumplir con esa sentencia de amparo. ¿Sí? Y aquí en ese recurso de queja, tal como se prevé en el artículo 97, es precisamente en contra de los actos que son cometidos por el Poder Judicial de la Federación en el momento que está ejecutándose la sentencia de amparo. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces, recapitulando un poco, estamos hablando de que la autoridad acata y repite el acto reclamado, una repetición, y el cumplimiento sustituto. En el caso del cumplimiento sustituto en específico, comentábamos que puede ser solicitado por cualquiera ya sea la autoridad responsable, el quejoso o la propia autoridad que está conociendo el amparo. Pero también nos comentaba de supuestos en los que se afecta al interés público. Sí, pero ahí no tienen facultades los terceros. Ahí única y exclusivamente tendrán las personas que tú has mencionado dentro del juicio de amparo. Okay. O sea, porque estas personas que podrían resultar afectadas con la sentencia de amparo, en primer lugar, hasta el momento no han sido perjudicadas, sino va a ser precisamente las partes en el juicio de amparo las que van a delimitar ese cumplimiento sustituto. Por ejemplo, se expropia un inmueble, ¿sí? Nunca se llevó a cabo la expropiación de manera debida, no hubo publicación, el quejoso nunca se enteró de la expropiación, aunque nunca sucede así situaciones en este sistema político mexicano, y se interpone precisamente el juicio de amparo. Se gana la sentencia de amparo para efecto de que la persona no se vea vedado de sus derechos de propiedad y como consecuencia que se le haga entrega del inmueble. Pero resulta que ese inmueble ya se construyeron escuelas, ya se construyeron servicios de seguridad, servicios de salud, hay venta particulares, y si se cumple con la sentencia de amparo que se debería retrotraer las cosas al estado que guardan, sería entregarle el inmueble, situación que traería como consecuencia más daños a la sociedad que beneficios al quejoso. Entonces no se va a molestar a esas personas y precisamente por ello se va a pedir el cumplimiento sustituto. Y estos mayores daños están especificados en la propia ley de amparo, ¿no? ¿En qué casos se presentan estos supuestos? Fíjate que se establece de manera general, por ejemplo en el artículo 205 nos habla precisamente en las dos fracciones que contiene el mismo los supuestos en que se puede promover este incumplimiento sustituto. ¿Sí? Ahí se prevé precisamente la circunstancia de que en un momento dado se vea lo que hemos mencionado con antelación, que existan más daños a la sociedad que beneficios al quejoso en el caso de cumplimiento. Cuando la autoridad se vea materialmente imposibilitada para efecto de retrotraer las cosas al estado que guardaban o de llevar a cabo la conducta que establece precisamente la sentencia de amparo. Entonces, en esos supuestos es cuando se va a establecer el cumplimiento sustituto. Okay. ¿Sí? Bueno, entonces, otro supuesto que quisiera agregar en el cumplimiento de la sentencia, del acatamiento. Pues nada más, a lo mejor resaltar precisamente esta figura novedosa del incidente de precisión de sentencia, de que en un momento dado puede solicitarse por las partes o incluso de oficio se puede establecer. Puede ser, como lo veremos en su oportunidad cuando hablemos del incidente
de inejecución de sentencia, que la autoridad responsable no cumplió con la sentencia de amparo, no porque no quería, sino porque no sabía cómo cumplimentarla. Claro. No hay una conducta dolosa. Entonces, puede ser que este amparo se haya tramitado ante el juzgado de distrito, el juzgado de distrito haya impuesto multas, se haya iniciado el incidente, haya remitido un proyecto con destitución del cargo al Tribunal Colegiado de Circuito, el Tribunal Colegiado de Circuito haya revisado y lo haya pasado, y cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia se dé cuenta de precisamente esa situación de imprecisión de la sentencia. Entonces, de oficio puede indicar al juez de distrito que precise los alcances de la misma para efecto de que la autoridad responsable pueda acatar ese fallo constitucional, ¿sí? Puede darse esos casos, pero si no tienes inconveniente, en la próxima plática hablaremos precisamente de ello cuando hablemos del incidente de ejecución. De ejecución. Así es. Perfecto. Bueno, entonces, damos por concluida la plática con lo que respecta al acatamiento de la sentencia de amparo y al cumplimiento sustituto. Así es. Y dejaríamos pendiente para otra ocasión el incidente de incumplimiento. Así es. El incidente de ejecución y el cumplimiento de la sentencia de amparo. Ok. Entonces, agradecemos al Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas y principalmente al rector, al doctor Gabriel Isaac Sarmiento, por las facilidades que nos ha prestado el día de hoy para poder platicar, y agradezco personalmente al doctor Eduardo la oportunidad de compartir con él esta plática, y que espero que sea de ayuda para todos los alumnos de Derecho interesados en el amparo como nosotros. Así es, Alexandra. Muchas gracias a ti, precisamente por esta participación que tuvimos el día de hoy. Y bueno, pues quedamos emplazados precisamente para la segunda parte, que es, como ya dijimos, el incidente de incumplimiento de sentencia de amparo. Así es. Muchísimas gracias.